En el silencio pesado de la noche persa, mientras Susa dormía bajo un manto de estrellas, un hombre velaba con el corazón agitado. Su nombre era Nehemías, hijo de Acalías, copero del rey Artajerjes. Su oficio le colocaba a un suspiro de distancia del poder, probando el vino real para asegurar la vida del monarca. Un puesto de confianza, sí, pero también una cadena invisible que lo mantenía lejos de su verdadera tierra. Una tarde, entre aromas de especias y el murmullo de intrigas palaciegas, llegaron algunos hombres de Judá. Traían polvo en las sandalias y sombras en el rostro. Cuando Nehemías los interrogó, la verdad cayó como un rayo sobre su espíritu. Jerusalén estaba en ruinas, sus muros desmoronados, sus puertas consumidas por el fuego, y la gente humillada, presa de la vergüenza. Aquella visión le atravesó el alma. Los muros de piedra caídos eran un espejo de un pueblo quebrado en espíritu. Durante días, el copero del rey lloró, ayunó, se postró ante el Dios del cielo, confesando los pecados de Israel como si fueran propios, evocando las promesas antiguas. No pidió riquezas ni venganza, sino favor para reconstruir lo que había sido derribado. Cuando llegó el día de servir el vino al rey, su rostro no pudo esconder el peso del dolor. El monarca, un hombre acostumbrado a leer rostros en banquetes y conspiraciones, preguntó qué le afligía. Hablar con sinceridad en aquel instante podía costarle la vida, pero el valor brotó del temor reverente al Señor. Nehemías confesó el lamento de su corazón y pidió permiso para ir a Jerusalén a reedificarla. El rey, tocado por una fuerza más alta que su propio poder, no solo consintió, sino que le dio cartas de autoridad y escolta militar. Dios abría las puertas de un imperio para cumplir un propósito eterno. Nehemías viajó durante días, cruzando desiertos y valles, hasta llegar a Jerusalén. Por 3 noches, sin anunciar su plan, recorrió la ciudad en silencio. A la luz de la luna, vio las puertas negras de hollín, los muros derrumbados como huesos secos. El sonido de sus pasos sobre la grava era el eco de siglos de abandono. Entonces, convocó a los líderes y al pueblo. Sus palabras no fueron un discurso político, sino una llama encendida. Vosotros veis el mal en que estamos. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y, como si hubieran esperado esa chispa durante generaciones, la gente respondió con un grito que rompió el silencio. ¡Levantémonos y edifiquemos! Mas no todos celebraron. Sanbalat, Tobías y Gesén, enemigos despiadados, se burlaban y amenazaban, pero Nehemías sabía que la obra no era suya, sino de Dios, y que ni las burlas ni el miedo podían detener lo que el cielo había decretado. Así comenzó una obra que no solo levantaría piedras, sino corazones, devolviendo a un pueblo su identidad. Una reconstrucción que sería tan espiritual como material, donde cada golpe de martillo resonaría como un acto de fe frente a la adversidad. El amanecer sobre Jerusalén trajo consigo el sonido de martillos y cinceles, como un ejército invisible golpeando al unísono. Hombres, mujeres y aún niños se unieron a la obra, cada familia reparando la parte del muro frente a su casa. El aire estaba impregnado de polvo, sudor y determinación. La ciudad herida comenzaba a sentir el latido de la esperanza. Pero la oposición no descansaba. Sanbalat desde Samaria enviaba burlas como flechas. Tobías, con voz envenenada, se reía diciendo que hasta una zorra derribaría ese muro si se subiera sobre él. El desprecio pretendía minar el ánimo, pero Nehemías elevó su voz en oración, pidiendo fortaleza al Dios del cielo. La respuesta no fue un rayo fulminante contra los enemigos, sino una firmeza interior que convirtió la burla en combustible para el trabajo. Cuando las amenazas se tornaron en planes de ataque, Nehemías actuó con estrategia. La mitad del pueblo trabajaba en la construcción, la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos y arcos. Los obreros llevaban una mano en la herramienta y la otra en la espada. Cada golpe contra la piedra era una declaración silenciosa: no retrocederemos. El sonido del cuerno se convirtió en la señal de unidad. Nehemías instruyó: donde quiera que oigáis el sonido, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. La reconstrucción se volvió un acto de guerra santa, no contra carne y sangre,
sino contra el desaliento y el olvido. Los días se convirtieron en semanas. El sol abrasador y las noches frías no doblegaron al pueblo. Sin embargo, surgió otro enemigo, uno más peligroso que Sanbalat y Tobías: la injusticia interna. Algunos nobles cobraban intereses abusivos a sus propios hermanos, obligándolos a vender sus campos y aún a sus hijos como siervos. La muralla de piedra se levantaba, pero las grietas en la justicia amenazaban con derrumbar la obra desde adentro. Nehemías, indignado, convocó a todos. Ante la asamblea, confrontó a los poderosos con palabras que cortaban más que cualquier espada. «No es bueno lo que hacéis. ¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas?» Los culpables, avergonzados, devolvieron lo robado y juraron no repetir aquella opresión. Fue un recordatorio de que levantar muros externos sin restaurar el corazón del pueblo era una victoria hueca. La obra continuó y cada piedra colocada era un eco de las promesas antiguas. Desde lejos, los enemigos veían cómo, contra toda lógica, Jerusalén se levantaba. Sus planes para detenerlos fracasaban uno tras otro, porque el pueblo trabajaba con una sola mente y un solo espíritu. La reconstrucción ya no era solo un proyecto, era un acto de identidad, una proclamación de que Dios aún habitaba en medio de ellos. La tensión crecía como nubes negras antes de la tormenta. Sanbalat y Tobías, viendo que los muros se alzaban con rapidez, cambiaron la burla por conspiración. Enviaban mensajes, ofreciendo encuentros de paz en las llanuras de Ono, pero Nehemías discernía el veneno detrás de la invitación. Era una trampa para eliminar al líder y así descorazonar al pueblo. Con una firmeza inquebrantable, respondió siempre lo mismo: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir». No era arrogancia, sino visión. Detenerse significaba dejar abierta la puerta a la derrota. Frustrados, intentaron un juego más siniestro. Un falso profeta, sobornado por ellos, susurró que venía una noche de ataque y que Nehemías debía esconderse en el templo. Pero entrar allí, siendo laico, sería violar la ley y desacreditarlo ante el pueblo. Nehemías, guiado por el temor del Señor más que por el miedo a la espada, rechazó el consejo. Sabía que la integridad era un muro más alto que cualquier piedra. Y entonces llegó el día. 52 jornadas después de colocar la primera piedra, los muros de Jerusalén se cerraron sobre sí mismos, completos. Las puertas firmes, las torres erguidas como centinelas eternos. Los enemigos que al principio se burlaban, ahora sintieron un temor reverente, comprendiendo que aquella hazaña no era fruto de manos humanas, sino de la mano de Dios. Pero la misión de Nehemías no terminó con la última piedra. Jerusalén tenía muros, pero necesitaba un corazón que latiera según la ley. Llamó entonces al escriba Esdras, y juntos convocaron al pueblo. En la plaza, desde el alba hasta el mediodía, se leyó la Torá. Hombres y mujeres escuchaban en silencio, y muchos rompían a llorar al reconocer cuán lejos habían estado de su Dios. Nehemías, viendo las lágrimas, declaró que aquel día no era para lamentar, sino para celebrar. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Y así, la palabra se convirtió en el nuevo cimiento de la ciudad. Se restauraron las fiestas solemnes, se renovaron los pactos y se juró no olvidar jamás los caminos del Altísimo. Pero Nehemías, realista como un soldado después de la victoria, sabía que la vigilancia debía continuar. El enemigo podía estar lejos, pero la negligencia e indiferencia siempre acechaban. En esos días, la ciudad amurallada no era solo piedra y madera, sino un símbolo eterno. Dios restaura lo que ha sido destruido, fortalece lo que ha sido débil y guarda lo que ha decidido llamar suyo. La obra no era simplemente una historia de construcción, sino de redención. Nehemías había venido a levantar una ciudad, pero en el proceso había visto resucitar a un pueblo. Con los muros firmes y las puertas aseguradas, Jerusalén comenzó a respirar como un cuerpo que despierta de un largo sueño. Las campanas improvisadas de bronce repicaban para anunciar no solo seguridad,
sino un nuevo comienzo. Las calles, antes silenciosas, se llenaron de niños corriendo, comerciantes abriendo puestos y ancianos narrando a los jóvenes las glorias y caídas de su historia. Nehemías organizó la ciudad con la precisión de un estratega. Estableció turnos de vigilancia, designó líderes para las familias y cuidó que cada puerta tuviera guardias atentos tanto de día como de noche. Sabía que las murallas podían contener ejércitos, pero solo un pueblo unido podía resistir el paso del tiempo. En un acto de consagración sin precedentes, el pueblo se reunió para dedicar el muro. 2 grandes coros, como ríos humanos, recorrieron las murallas en direcciones opuestas, cantando salmos y alabanzas hasta encontrarse en el templo. Sus voces se alzaban como un torrente que rompía las nubes, declarando que toda gloria pertenecía al Dios de Israel. Era más que una ceremonia. Era la proclamación de que la restauración estaba completa. La prosperidad comenzó a florecer, pero Nehemías sabía que el verdadero peligro no venía de fuera, sino del corazón humano que tiende a olvidar. Después de un tiempo, tuvo que ausentarse para servir de nuevo al rey Artajerjes. A su regreso, encontró que algunos ya habían relajado la obediencia, el templo descuidado, el día de reposo profanado, alianzas matrimoniales con pueblos que no honraban al Señor. Con la misma firmeza que empuñó contra Sanbalat, Nehemías reprendió, corrigió y purificó. No buscaba el aplauso de los hombres, sino la fidelidad del pueblo a su Dios. Restauró el orden, reafirmó los pactos y dejó un legado escrito, no solo en pergamino, sino en las piedras y en las generaciones que vendrían. Jerusalén quedó así como un testimonio viviente de que la ruina no es el final, de que la fe puede levantar lo que parece muerto, y de que la verdadera muralla es el compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. Y mientras el sol se ponía tras las colinas, bañando de oro las murallas recién dedicadas, Nehemías podía mirar con paz, no porque todo estuviera perfecto, sino porque sabía que había cumplido la misión para la cual fue llamado. La ciudad de David volvía a estar en pie, y el eco de los cánticos seguiría resonando mucho después de que él descansara de su labor.